no está de más repasar las cuestiones de definiciones, de diagnóstico, cómo debemos hacer diagnóstico y cómo debemos estratificar a estos pacientes. Iniciando el tema, decirles que ustedes saben muy bien que la hipertensión es el factor de riesgo de mayor peso para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y es que está fuertemente asociado a la ocurrencia de enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, aneurisma y disección de aorta, enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica y hasta el desarrollo de demencia. El diagnóstico de hipertensión basados en medidas en consulta es a partir de presión arterial sistólica de 140 y diastólica de 90 milímetros de mercurio. Esta es la clasificación que utilizamos de la escuela europea, que adapta también la escuela argentina, para la hipertensión en adolescentes, en adultos jóvenes y en ancianos. Mientras que para los niños se utilizan otras medidas que se basan en percentilos. Entonces, tenemos tres categorías dentro de los valores de normotensión, que es la presión óptima, la presión normal y la presión normal alta, como ustedes pueden ver ahí. Los distintos grados de hipertensión, de acuerdo a los niveles de presión sistólica y diastólica, o cuando la presión diastólica está normal, pero la presión sistólica está elevada, y hablamos de hipertensión sistólica aislada. Hay que tener en cuenta que el riesgo de eventos cardiovasculares se inicia con niveles tan bajos de presión arterial sistólica como 115 milímetros de mercurio. La hipertensión o la presión arterial es una variable fisiológica continua, y los riesgos ya se empiezan a incrementar a partir de niveles, como les dije recién, tan bajos como 115 de sistólica o hasta 70 de diastólica. Por lo que si nosotros definiéramos hipertensión arterial a partir de valores de punto de cortes más bajos, como los que en alguna oportunidad sugirieron las escuelas americanas, quizás podríamos obtener beneficios a corto y a largo plazo en algunos eventos clínicos importantes. Pero si nosotros tratáramos a los pacientes a partir de estos valores de presión, los estaríamos exponiendo al riesgo de efectos adversos por el uso de fármacos. Por lo que la hipertensión se define de forma arbitraria, pero se define como el nivel de presión arterial en el que los beneficios del tratamiento sobrepasan claramente sus riesgos según los resultados de estudios clínicos. Es decir, vamos a hablar de hipertensión arterial a partir de estos valores de corte que decíamos, 140-90, porque a partir de ahí el tratamiento de la hipertensión con fármacos va a sobrepasar, el beneficio va a sobrepasar los riesgos de los eventos adversos que nosotros podíamos incluirles si nosotros empezamos a tratar con fármaco a pacientes con presión arterial más baja, sabiendo que cuanto más bajo es la presión arterial, tenemos mejores beneficios en los pacientes a largo plazo. La prevalencia de hipertensión arterial basada en estos valores que hablábamos, de 140 o más, se estima que es de 1.130 millones en el año 2015. Esto representaría el 30 al 40% de la población. Decirles que más del 60% de las personas mayores de 60 años son hipertensas, y que estimaciones para el año 2025 dicen que más de 1.500 millones de personas en el mundo son hipertensos. Estadísticas en nuestro país, según la segunda encuesta de factores de riesgo, estiman que en mayores de 18 años, es decir, en adultos, la prevalencia de hipertensión es del 46.6%. Sabemos que el 90 al 95% de los pacientes hipertensos no tienen una causa única, reversible y aparente de elevación de la presión arterial, y hablamos en estos pacientes de hipertensión primaria. Pero hay un 5 a un 10% que sí tienen una causa que tenemos que tratar de reconocer. Pero en este grupo de pacientes con hipertensión primaria podemos diferenciar tres fenotipos. La hipertensión sistólica en adolescentes y adultos jóvenes, que es por un incremento del gasto cardíaco y de la rigidez de la aorta, y reflejan un sistema nervioso simpático hiperactivo. La hipertensión diastólica en la mediana edad, entre los 30 y los 50 años, que es el patrón más frecuente de elevación de la presión arterial diastólica con presión sistólica normal, o una elevación combinada de la sistólica y de la diastólica, que es por la elevación de la resistencia vascular sistémica. Y la hipertensión sistólica aislada en personas mayores, que se ve después de los 55 años, donde es la forma más frecuente de presentación de la hipertensión, donde la presión arterial sistólica aumenta constantemente con la edad,
mientras que la diastólica aumenta hasta los 55 y luego comienza a descender progresivamente. Esto se produce por endurecimiento de la zona central de la aorta y un retorno más rápido de las ondas de pulso reflejadas desde la periferia. Decíamos que entonces, en el 5 al 10%, sí hay algún mecanismo más definido, y tenemos que tratar de diferenciarlo porque puede tener un tratamiento específico. El aldosteronismo primario, el feocromocitoma, el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, la cortación de aorta, la hipertensión renovascular, el síndrome de Cushing, la enfermedad de tiroides, las enfermedades renales parenquimatosas y los síndromes genéticos monogénicos. Vamos a enfocarnos en la clase próxima, quizás, en cómo hacemos diagnóstico de estas entidades y cómo sería el abordaje terapéutico. Para el diagnóstico de hipertensión, yo sé que esto es básico, pero está bueno tener algunos conocimientos o refrescarlos. Sepamos que yo llegué a utilizar este tensiómetro, ustedes seguramente no, que es el esfigmomanómetro de mercurio. Entonces, que se considera el gold estándar, no obstante, por la contaminación ambiental, han sido sacados del mercado, y hoy la forma más frecuente de medición es con el esfigmomanómetro aneroide y con los oscilométricos semiautomáticos, y son los que están ampliamente disponibles. Tengamos en cuenta que se estima que solamente 30% de los dispositivos que están en el mercado están adecuadamente calibrados y están validados. Ustedes podrían entrar en esta página donde están las marcas, las líneas que están reconocidas para el diagnóstico de hipertensión, para ser utilizados. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer screening de hipertensión arterial? Nosotros tenemos la sensación de que nosotros, obviamente, siempre que vemos un paciente en consultorio o por cualquier consulta médica le tomamos la presión arterial. Pero si nosotros habláramos a nivel poblacional, fuera de un consultorio, tuviéramos que pensar qué pacientes deberían tener al menos un registro de su presión arterial para saber si son hipertensos o no. Entre los 18 y los 40 años, y sin otros factores de riesgo, y ya veremos cuáles son los factores de riesgo, si ante una primera vez que le tomamos la presión arterial, tenemos una presión arterial en valores óptimos, según la clasificación que vimos antes, menor a 120/80, podemos considerar que este paciente no tiene que tener ninguna consulta posterior por ninguna situación. Tenemos que medir la presión arterial cada 3 a 5 años. No significa que si el paciente va a hacer una consulta por otra situación, no esté bien tomarle la presión arterial. Pero sepamos que alguien con presión óptima podría no tener ningún registro de presión arterial en 3 a 5 años. Si está dentro de este grupo etario y no tiene otros factores de riesgo. Ahora, si la presión que se le tomó está entre 120, 129, 80, 84, deberíamos considerar medir la presión arterial cada 3 años. Ahora, personas mayores de 40 años o con otros factores de riesgo, o que la presión arterial estuvo en valores normales, pero en esta franja de normal alta, entre 130, 129, 85, 89, deberíamos considerar medir la presión anualmente. Si nosotros controlamos un paciente todos los años por alguna situación, sabemos que le vamos a medir la presión todos los años. Pero en personas jóvenes, sobre todo menores de 40 años, la presión arterial puede no ser medida anualmente, sino con una ventana mucho más amplia. ¿Cómo debemos de medir la presión arterial? Esto puede resultar muy obvio, pero no está mal refrescar todas las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de medir la presión arterial en consultorio, para definir si un paciente es hipertenso o no. Sabemos que si estamos midiendo la presión arterial como variable fisiológica en el contexto de un cuadro agudo, no vamos a tener en cuenta todas estas situaciones. Pero para definir si un paciente es hipertenso o no en consultorio, deberíamos medir la presión después de un reposo mínimo de 5 minutos. El paciente debería estar apoyado en su espalda y sobre sus pies, con las piernas sin cruzar, con el brazo desnudo a nivel del corazón y la altura del brazo. No debemos hablarle nosotros al paciente, tampoco debe hablar el paciente durante el registro. La velocidad de desinsuflado debe ser de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, que si no hay que hacerlo tan rápido. Debemos realizar mínimo de 3 mediciones separadas por un mínimo de 1 minuto entre ambas mediciones. Debemos promediar los valores. Y vamos a tomar siempre el valor mayor. Debemos registrar la presión en ambos brazos y vamos a considerar la presión de mayor valor para registrar en esta historia clínica. Y muy importante es seleccionar un manguito de tamaño adecuado y colocarlo correctamente. Deberíamos registrar la frecuencia cardíaca
y en la primera consulta, y eventualmente en consultas posteriores, sobre todo en pacientes diabéticos, polimedicados, debemos medir la presión arterial en hiperestación para descartar la hipotensión ortostática. Ustedes me paran cuando quieran. Entonces, la selección del manguito, del tamaño del manguito adecuado a la circunferencia del brazo, es una situación muy importante. No sé si le habrá pasado a ustedes, a mí me pasa muy frecuentemente cuando tenemos pacientes obesos, donde nosotros el dispositivo que disponemos es un dispositivo estándar, que no logramos tomarle toda la circunferencia del brazo, ni que hablar si estamos haciendo una ergometría, y el paciente sabemos que se va a movilizar, que la presión va a ir elevándose y que no podemos tomarle la presión arterial. Debemos tener en nuestro consultorio la posibilidad de tener distintos tamaños de manguito. El manguito es la bolsita plástica que está adentro de la tela. Este sería la representación gráfica de la bolsita plástica. Si somos estrictos, entonces, para seleccionar el tamaño del manguito adecuado, debemos medir en el punto medio del brazo entre el acromion y el olecranon, debemos medir esta circunferencia. Y de esa circunferencia, el ancho del manguito debe ser un 40%, y la longitud total del 80%. Y acá ustedes entonces tienen, según la circunferencia del brazo, el tamaño del manguito. Hay algunos dispositivos hay algunos dispositivos, no sé si los conocen, esos están en muchos lados, que ustedes tienen la posibilidad de elegir, ir cambiando, o sea, esto es común para todos, y tienen la posibilidad de ir cambiando el manguito, y acá le dice el tamaño del ancho del brazo. También lo pueden identificar con el dibujito donde está marcado si corresponde a un adulto grande, a un adulto pequeño, y para los pacientes obesos el que se toma es el del muslo. Entonces, siempre es importante tomar la presión con el manguito adecuado. Si nosotros tomamos la presión a un obeso con un manguito más pequeño, vamos a sobreestimar la presión arterial. Y si queremos tomarlo en la muñeca, a mí personalmente me resulta muy difícil porque la muñeca de los pacientes obesos suele volverse cónica, entonces tampoco se la puedo tomar, digamos, no sé cuál es la experiencia de ustedes. Ejemplos de toma incorrecta de la presión arterial: el manguito chico para el brazo del paciente, el paciente que no apoya las piernas ni la espalda, eso genera una situación de tensión y puede también dar valores de altos de presión arterial, las piernas cruzadas, el paciente que está con mucha ansiedad, el paciente que está parado, que está riendo, que está hablando. Esos valores de presión arterial sirven como primer screening, pero no los tengamos en cuenta a la hora de definir si un paciente es hipertenso o no. Siempre hay que descartar en una consulta, ya sea por cifras severas de hipertensión arterial o por presión arterial, que el paciente no esté cursando una situación con efecto presor, es decir, situaciones que por sí mismas elevan la presión arterial en un paciente que no necesariamente es hipertenso. Las situaciones de ataque de pánico, de glaucoma agudo, los cuadros vertiginosos periféricos, los cuadros osteoarticulares dolorosos agudos, las migrañas, las cefaleas tensionales y la neuralgia del trigémino, en situaciones en pacientes internados, sobre todo los que están con un globo vesical, muchísimas situaciones que ustedes saben muy bien que pueden estar elevando la presión arterial. No considerar que ese paciente es un hipertenso si la presión arterial fue tomada en esta situación. Entonces, tomamos adecuadamente la presión, confirmamos el diagnóstico. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico de hipertensión? ¿Con una sola presión alcanza? ¿Debemos hacer más mediciones? ¿Cuándo son necesarias hacer más mediciones? Entonces, tengamos en cuenta que como la presión arterial es una variable y el diagnóstico es muy variable, y el diagnóstico no debe basarse en una medición aislada en consultorio, excepto que el paciente tenga una hipertensión grado 3 y que no esté bajo un efecto opresor, es decir, que no sea un paciente que está con un cuadro doloroso agudo y esté con un cuadro de hipertensión grado 3, debemos excluir ese paciente, o que haya daño de órgano blanco muy evidente, es decir, si no tengo un paciente con un efecto opresor y si no tengo daño orgánico hipertensivo, entonces, si el paciente ya tiene un grado 3, no requiere mediciones adicionales y es un hipertenso, ¿sí? No hay discusión de eso, yo no necesito nuevas mediciones. Ahora, si estoy en una situación de que al paciente le tomo una presión normal alta, entre 130, 139, 85, 89, y bueno, yo puedo tomar distintos caminos
Si no tengo tanta ansiedad porque el paciente es de bajo riesgo, puedo decirle, bueno, veamos la presión en consultorio el año próximo. Eso lo haría en un paciente de bajo riesgo. Y si yo tengo dudas de que este paciente no sea realmente un hipertenso, que no tenga una hipertensión enmascarada u oculta, le puedo pedir una presurometría o un mapa, como ustedes quieran llamarle, para ver si realmente ahora tomo una presión normal, pero este es un hipertenso. Y en los grados de hipertensión grado 1, es decir, yo le tomo una hipertensión, grado de hipertensión me da entre valores de 1 y 2, bueno, debemos confirmar con mediciones sucesivas en consulta, puede ser al mes, o puede ser a los 2 meses, o podemos considerar, si no queremos esperar este mes o estos 2 meses, monitoreos fuera de la consulta con un mapa, que es la presurometría, o el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Ustedes utilizan mapas, sé que sí, pero no sé si han utilizado alguna vez un monitoreo domiciliario de la presión arterial, que no es estrictamente decirle al paciente que se tome la presión él, sino es un dispositivo especial que viene para hacerse mediciones digitales del paciente y que después las lleva a la consulta. Es otra alternativa. Hay diferencias entre el monitoreo domiciliario de la presión arterial y el mapa, sobre todo porque el monitoreo domiciliario no toma la presión durante la noche, mientras que el mapa tiene mucha información adicional, que es tomar la presión durante la noche. La medición de la presión arterial fuera de consultorio, entonces, nos permite discriminar 4 situaciones. 2 de estas situaciones tienen discrepancia en cuanto a los valores que tomamos de presión en el consultorio y en los valores que nos da el dispositivo. Entonces, nosotros en la consulta podemos tomar al paciente con presiones normales. Y le hacemos el mapa y nos da valores de normalidad para el mapa, que sepamos que no son los mismos que los valores de normalidad para las mediciones en la consulta. Los valores de normalidad son menor a 135/85 en el monitoreo ambulatorio y menor a 140 en la medición de la consulta. Pero puede ser que nos dé normal en la consulta, pero cuando le hacemos el monitoreo ambulatorio nos da valores elevados, mayor a 135/85. Eso es una hipertensión oculta. Estos pacientes tienen más incidencia de daño orgánico por hipertensión. Por eso estos pacientes, a pesar que en consulta los tenemos como valores normales, si el monitoreo domiciliario nos dio elevado, son pacientes para tratar como un hipertenso. Después podemos tener la situación en que en la consulta lo tomamos hipertenso, pero pensamos que puede haber esta situación de estrés o de alerta por la toma por el médico, y en el monitoreo ambulatorio tenemos valores normales. Tenemos en cuenta que este paciente con hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, presión e hipertensión en la consulta, pero normotensión en el domicilio, es un paciente que tiene más riesgo que el paciente normal. Tiene más riesgo de evolucionar a la hipertensión, por eso no le digamos, listo, es un hipertenso guardapolvo blanco, no es un hipertenso. Estos pacientes tienen más riesgo de evolucionar la hipertensión sostenida y por eso tienen que recibir un control mucho más estrecho que un paciente normal. Y podemos tener la situación de congruencia, es decir, de medición de hipertensión en consulta y confirmación de hipertensión ambulatoria. Entonces, ¿en qué situaciones es más útil solicitar un monitoreo domiciliario de la presión arterial? Cuando sospechamos hipertensión oculta, es decir, en ese grupito de hipertensión normal alta, cuando lo vemos en el consultorio y pensamos que realmente es un hipertenso. A veces eso nos pasa sobre todo cuando nosotros vemos un paciente que está normotenso en la consulta, pero tiene signos de sobrecarga de electrocardiograma. Muchas veces vienen a la evaluación pacientes que le diagnostican infartos lacunares en una resonancia, piensan que puede ser daño orgánico por hipertensión, entonces suelen ser esos pacientes en los que no estamos seguros que sea realmente normal, a pesar de que nuestras mediciones son normales. Y también en el grupo de hipertensión grado 1 o 2, donde puede haber algún grado de alerta por la medición en la consulta y diagnosticamos una hipertensión de guardapolvo blanco. Pero tengamos en cuenta esto, que estos pacientes tienen más riesgo también de evolucionar a la hipertensión sostenida. Entonces, ustedes deben conocer muy bien, porque yo sé que ahí manejan bastante frecuentemente la presurometría, que programan el equipo conectándolo a una computadora. Este es el equipo, hay distintas marcas,
al paciente se le coloca, se le pregunta específicamente entonces cuáles son los momentos en los que duerme, ya sea que duerma durante el día o durante la noche. Es decir, si un paciente es sereno y trabaja durante la noche, vamos a saber que el periodo de sueño lo vamos a programar durante el día para que el equipo nos registre cuáles son los periodos de sueño, porque sabemos que durante el sueño la presión tiene que bajar. Entonces, para el monitoreo domiciliario de la presión o para el mapa, los valores para definir hipertensión son diferentes que en la consulta. Los valores promedios en 24 horas deben ser menores a 130 a 80. Los valores diurnos deben ser menores a 135 a 85. Estos mismos valores son los que se consideran también de normalidad si en vez de un mapa, o sea, un dispositivo que se lo coloca todo el día, que lo tiene durante el día y durante la noche, lo que se coloca es un monitoreo domiciliario de la presión, que en realidad son tomas programadas durante el día, ya sea de la mañana, después de tomar la medicación, y a la tarde. Como son mediciones del día, serían estos los valores que utilizamos para definir hipertensión, a partir de estos valores. Y durante la noche menor a 120/70. Entonces dijimos que durante la noche la presión arterial desciende. Esto nos permite diagnosticar o informar el patrón circadiano, que tiene que ser una reducción entre el 10 y el 20% de la presión arterial. Ustedes saben este tema de cuando la presión no desciende durante el sueño, hablamos de patrón non-diper, que es un patrón más peligroso, que es un paciente que tiene más evidencia de daño orgánico por hipertensión, de refractariedad por la hipertensión. Podemos encontrarnos ante la situación de hipertensión nocturna aislada, es decir, pacientes que tienen presión normal durante el día y presión nocturna, hipertensión nocturna. ¿Qué les parece que puede haber pasado ahí? Que el paciente tenga hipertensión nocturna aislada. Y puede ejemplo, ser. Los pacientes con SAOS. Sí, perfecto. Pacientes con SAOS, con apnea obstructiva durante el sueño. Hay que pensar más en causas secundarias de hipertensión, está muy bien, pero siempre interrogar si pudo descansar en el sueño por el dispositivo. Muchas veces el dispositivo es muy molesto y el paciente no logra descansar durante el sueño. Puede ser alguna causa de hipertensión durante el sueño y también puede ser causa de este no descenso fisiológico de la presión arterial durante el sueño. Es decir, cuando le informan un patrón non-diper, preguntémosle al paciente si descansó bien, ya sea que ustedes estén viendo el informe que lo informó otro médico, o si a ustedes les toca informar un monitoreo de presión. Siempre preguntar cómo toleró el sueño. Pero es muy importante este concepto de pensar en causas secundarias de hipertensión, sobre todo que decían, la apnea obstructiva durante el sueño. Entonces, pudimos confirmar el diagnóstico de hipertensión y tenemos que hacer esto, buscar posibles causas secundarias de hipertensión. En todos los pacientes lo hacemos sistemáticamente, sabiendo que el 90-95% no vamos a encontrar una causa, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar factores que podrían contribuir a la presentación, estilo de vida, dieta, consumo de fármacos. Buscar otros factores de riesgo y enfermedades concomitantes que nos van a orientar en el riesgo del paciente y también quizás en la selección del tratamiento que vamos a elegir en estos pacientes. Y tenemos que establecer, siempre lo hacemos automáticamente, quizás a veces sin tenerlo sin pensarlo, si hay evidencia de daño orgánico inducido por hipertensión o ya directamente hay enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o renal establecida. Entonces ahora vamos a repasar un poquito estos conceptos. ¿Cuál es el concepto de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o renal establecida en los pacientes hipertensos? La hipertensión está fuertemente relacionada, dijimos, con todas estas entidades. Entonces, si el paciente ya tiene el antecedente de infarto, angina de pecho, o revascularizado, o insuficiencia cardíaca, o incluso fibrilación auricular, ya es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida. Ya es un paciente de alto riesgo de inicio, más allá de sus valores de presión arterial. O si el paciente tiene ya insuficiencia renal crónica establecida, definido con un clearance menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. O un cociente albúmina creatinina mayor a 300 miligramos
por gramo de creatinina. Para eso tienen que solicitar el cociente albúmina-creatinina como estándar en todos los pacientes. La presencia de ateromatosis obstructiva en cualquier parte del árbol arterial, el antecedente de un ACV o incluso de un accidente isquémico transitorio y la retinopatía avanzada. Ahora podemos encontrarnos ante un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o renal establecida, pero sí daño orgánico inducido por hipertensión. Entonces, ¿qué es esto? El daño orgánico inducido por hipertensión es tener más riesgo que no tenerlo, pero no se ha establecido. Y quizás con el tratamiento podemos revertirlo. Entonces, durante muchos años el concepto de daño orgánico inducido por hipertensión a nivel cardiovascular era el demostrarnos que había hipertrofia ventrículo izquierdo. No obstante, ahora las guías ya incorporan otras manifestaciones cardiovasculares, como es la disfunción diastólica, por ejemplo, en el ecocardiograma, el aumento del tamaño de la aurícula izquierda o la alteración en la geometría ventricular. No obstante, a mí personalmente, sin la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, tratar a un paciente como que tiene daño orgánico inducido por hipertensión, solo por demostrar, por ejemplo, una alteración de la relajación del ventrículo izquierdo, que muchas veces está asociado a la edad, o simplemente con un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, que puede obedecer a un remodelado por ejercicio, me cuesta aún. Pero la demostración de la hipertrofia es lo que tiene más contundencia. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico de daño orgánico inducido por hipertensión a nivel renal? Con un clearance reducido, pero no al punto de menos de 30. Cuando está menor a 60, ya decimos que hay daño orgánico inducido por hipertensión, y para eso debemos calcular el clearance con la fórmula CKD-EPI. O con la presencia de albuminuria. Le pedimos ese cociente albúmina-creatinina, no nos da valores mayores a 300, pero nos da entre 30 y 300 o 299 miligramos por gramo. Por eso vamos a ver que en la evaluación de todo paciente con hipertensión, la evaluación de la función renal, de la albuminuria y la demostración de la hipertrofia va a ser en todos. Y veremos que no va a ser en todos la demostración de la rigidez arterial, las alteraciones cognitivas o la retinopatía incipiente. La rigidez arterial, medida con una velocidad de la onda de pulso menor a 10 metros por segundo, es un signo de rigidez de las grandes arterias y es considerado un daño orgánico inducido por hipertensión. No obstante, las guías no lo recomiendan. No obstante, en nuestro país hay dispositivos, en nuestra ciudad hay dispositivos para medir la rigidez. No es una práctica que se recomienda hacer de rutina. Las alteraciones cognitivas, en test de realización a los pacientes, que suelen ser realizados por los neurólogos, Mini-Mental Test, y hay otros test también, sirven para detectar a aquel paciente al cual yo le voy a pedir una imagen, porque yo no le voy a pedir una resonancia para evaluar infartos lacunares a todos los pacientes, pero sí en aquel que yo detecto alteraciones cognitivas en la evaluación, o que le pregunto si tiene trastornos de memoria, fundamentalmente. Si yo tengo el entrenamiento o el tiempo para hacer un test cognitivo, lo puedo hacer, sería de buena práctica, sería ideal, pero podemos derivarlo al neurólogo si el paciente nos refiere quizás trastornos de memoria y evaluar si tiene realmente alteraciones cognitivas, porque si bien son test fáciles de realizar, llevan un tiempo que quizás nos consume de realizar otras evaluaciones. Y la retinopatía incipiente, evaluada por un fondo de ojos, no está indicado a realizar de rutina, excepto que el paciente sea diabético o que sea un hipertenso grado 3 o más, porque las alteraciones más incipientes, como los cruces arteriovenosos, por ejemplo, no son tan reproducibles, es decir, dos personas van a hacer el fondo de ojo y no van a ver lo mismo. Algunos capaz que ven el cruce arteriovenoso, mismo oftalmólogo, y otro no lo ve. Entonces, al no ser tan reproducibles, no se recomienda realizar rutina en pacientes que no son hipertensos avanzados o que no son hipertensos diabéticos. Entonces, a todos los pacientes le vamos a realizar, obviamente, un electrocardiograma, y vamos a buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda. Los signos de hipertrofia ventricular izquierda ustedes los conocen muy bien: el voltaje de Cornell, la RADL y la SDB3, es a mi criterio, y porque la bibliografía lo dice, dentro de los productos de los criterios más fáciles de realizar, es el que más preciso. Mientras que el producto de Cornell, que es multiplicar
el voltaje de Cornell por la duración del complejo CoRS es el que tiene la mayor sensibilidad de todos. No obstante, es un poquitito más engorroso de realizar que el voltaje de Cornell. Usted sabe muy bien que el criterio de Sokolov-Lyon, que es el que más ampliamente está reconocido por todos, que es el más fácil de usar, que es la suma de la S de B1 más la R de B5 B6, es un criterio de los que tienen menor sensibilidad. Los pacientes obesos son los en los que tiene aún menor sensibilidad, y sabemos la alta incidencia de obesidad en nuestro medio. Entonces no nos basemos solo en el criterio de Sokolov. Si lo tenemos presente, sepamos que es altamente específico y que es muy probable que el paciente sea un hipertenso con hipertrofia, pero si no lo tenemos presente, busquemos otros criterios. Y les recomiendo el voltaje de Cornell, que lo van a encontrar muchas veces positivo cuando los otros criterios no le dan. La RADL, como el criterio de Sokolov-Lyon, descrito por los mismos autores, es también poco sensible, pero altísimamente específico. Vamos a hacer un ecocardiograma a todos los pacientes. En el medio en que ustedes están insertos, le hacen ecocardiograma a todos los pacientes, por supuesto, pero tengamos en cuenta que ustedes posiblemente hoy están en el medio privado, con toda la disponibilidad por las obras sociales, pero podrían estar en otro medio. Entonces, yo tengo un electro, que ya tengo evidencia de hipertrofia, yo no necesito el ecocardiograma para que me diga que está hipertrófico, porque sé que tiene poca sensibilidad, pero que es muy específico. Si tengo un hipertenso con evidencia de hipertrofia, yo ya estoy hablada a tratarlo. Ahora, sabemos que el ecocardiograma es más sensible que el electrocardiograma para el diagnóstico de hipertrofia. Entonces, si el diagnóstico de hipertrofia me va a cambiar mi conducta terapéutica, bueno, se lo voy a hacer. Si además de ver la hipertrofia, yo necesito información sobre la geometría ventricular, sobre la función diastólica, el tamaño del la izquierda, bueno, se puede considerar un estudio a solicitar de forma apropiada. Pero no tengamos en cuenta que automáticamente siempre yo no voy a necesitar el ecocardiograma para definir mi conducta. Entonces sabemos que el eco es más sensible, que aporta otra información, que la función diastólica me sirve, que el tamaño de la izquierda me sirve, que hoy son signos de daño orgánico por hipertensión, pero tengamos en cuenta que si tenemos un electrocardiograma con hipertrofia, ya estoy avalada a estudiar. Entonces lo que dicen las guías es que en base a la disponibilidad del método, puede considerarse una indicación apropiada en la evaluación inicial de un paciente hipertenso, fundamentalmente cuando la detección de hipertrofia va a influir en nuestras decisiones de tratamiento. Es decir, que si yo detecto hipertrofia, lo voy a tratar. Ustedes saben muy bien que el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda por el ecocardiograma se basa no en la medición del espesor parietal, que sí la incluimos en la fórmula, sino que se basa en la demostración de una masa ventricular izquierda incrementada. Nosotros cuando hacemos el ecocardiograma, aplicamos el modo M en el nivel de los ventrículos, entonces medimos el septum interventricular, el diámetro de la cavidad, la pared posterior, y esto por fórmula, a partir de esta fórmula, a partir de una imagen en una dimensión, una estructura que es tridimensional, calcula una masa. Sabemos que tiene muchas falencias, por esto mismo, porque estamos calculando la masa a través de una fórmula matemática y sabemos que el corazón pocas veces se adapta a estos modelos geométricos. No obstante, los estudios han demostrado su valor pronóstico. Así como el electro demostró el valor pronóstico, la detección de hipertrofia por electro demostró el valor pronóstico, es decir, lo que tiene hipertrofia por electro tienen peor pronóstico que los que no lo tienen. La demostración de una masa incrementada por esta fórmula demostró peor pronóstico que los pacientes que no la tienen. Entonces, una masa incrementada del ventrículo izquierdo definido como cuando es mayor a 95 en mujeres o mayor a 115 en hombres por metro cuadrado de superficie corporal, me dice que ese ventrículo está hipertrófico. El espesor parietal relativo, es decir, si esa hipertrofia es concéntrica o excéntrica, y eso también lo hacemos por una fórmula muy sencilla, que es sumar 2 veces la pared posterior. Por ejemplo, si la pared posterior me dio 10 milímetros, yo hago 20 y lo divido por el diámetro de la cavidad. Si ese valor me da 0,42 o menos, y yo tengo hipertrofia, hablo de hipertrofia concéntrica, es decir, que el espesor de la pared está incrementado en relación con el tamaño. Y si ese valor de espesor parietal relativo me da mayor a 0,42 y yo tengo una masa incrementada,
es como que la masa incrementada está a expensas también del aumento del tamaño del órgano total. Hablamos de hipertrofia excéntrica. Ahora se puede dar la situación en la que la masa está normal, es decir, yo hablo de que no está hipertrófico, pero ya proporcionalmente es un corazón pequeño con paredes pequeñas, o con paredes gruesas, perdón, en relación con la cavidad. Y es el paciente con un remodelado concéntrico. Ya se ha demostrado en múltiples estudios que cualquier geometría ventricular, ya sea un remodelado concéntrico, una hipertrofia excéntrica o una hipertrofia concéntrica, tiene peor pronóstico que los pacientes que tienen una geometría ventricular normal. Siempre peor pronóstico los pacientes con hipertrofia concéntrica. El tamaño de la aurícula izquierda y la función diastólica sirven, perdón, acá me olvidé, faltó ponerle la imagen. Y sirven, pero es lo que decía antes, tengamos en cuenta que las aurículas pueden estar remodeladas por un paciente que hace mucha actividad física, pero en general van a estar remodeladas las dos. Si uno interpreta que la función diastólica está alterada y la aurícula izquierda está dilatada por la hipertensión, uno puede considerar pequeñas adaptaciones ya a la hipertensión. Pero a mi criterio todavía no puede definirnos si debemos tratar a este paciente con fármacos. Si la hipertrofia, no la aurícula izquierda dilatada o la disfunción diastólica. Entonces, en todos los pacientes hipertensos se le da electrocardiograma. Si disponemos del método, puede considerarse apropiado en la evaluación inicial, obviamente, realizar el ecocardiograma. Todos lo realizamos. Ahora, ¿solicitaríamos un ecocardiograma todos los años para ver si es hipertrófico? No, definitivamente eso no se hace. Que uno lo haga por una sistemática de actuación, por otras cuestiones, pero no por una cuestión netamente médica. La hipertensión es la segunda causa más importante de enfermedad renal crónica después de la diabetes. Dijimos entonces que el diagnóstico de enfermedad renal crónica lo vamos a realizar a partir de una función renal reducida, definido esto como un clearance menor a 60, estamos hablando de daño orgánico por hipertensión, no de enfermedad renal establecida, o de la presencia de albuminuria, entre 30 y 300 miligramos por gramo. Entonces, en todo paciente hipertenso, en nuestra evaluación inicial, en el laboratorio vamos a solicitar la creatinina, por supuesto, para incluir en la fórmula y estimar el clearance, y vamos a solicitar el cociente albúmina-creatinina. Hoy ya está demostrado que este cociente en una orina aislada de la mañana, en la primera orina de la mañana, es igual de predictor que solicitar una proteínas de 24 horas. Y es lo que hoy se recomienda en todas las guías, y tiene igual valor pronóstico. Entonces, en todo paciente hipertenso se debe registrar la creatinina, la tasa de filtrado glomerular, el cociente albúmina-creatinina. Y en caso de diagnóstico de daño renal por hipertensión, en base a estos criterios, deberíamos sí repetir estas determinaciones al menos una vez al año. Esta es una escala muy interesante que me gustó, que no me acuerdo dónde la saqué, creo que es de la Guía Nacional de Hipertensión. Hay una Guía Nacional de Hipertensión que es muy interesante, porque ustedes saben que está la guía europea, está la guía americana, están las guías de las canadienses, que son muy interesantes, y nosotros tenemos las guías de SAC, pero la guía nacional, las guías que sacan el ministerio, no sé si alguna vez leyeron guías del ministerio, que hay guías de todo del ministerio, son muy, muy interesantes. Se las recomiendo, ahorita si quieres se las paso. Porque tienen muchas estrategias adicionales a lo tradicional que se presentan en las guías científicas, pero es una guía muy interesante y muy seria en su realización. Pero me pareció muy interesante este concepto, porque yo tenía situaciones en las que pacientes con un clearance excelente, me venía el cociente albúmina-creatinina elevado. Y es por esto mismo, ustedes fíjense que nosotros podemos tener distintos estadios del daño orgánico asociado al riñón por la hipertensión, correlacionando la albuminuria y correlacionando el nivel de reducción del filtrado glomerular. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un paciente con un clearance mayor a 90, un clearance de creatinina mayor a 90, pero si tiene una proteinuria entre 30 y 300, ya hay daño por hipertensión. Obviamente que si tengo un clearance muy reducido y aparte de eso tengo proteinuria, estamos en una situación más severa. Pero no es solo el clearance. La creatinina
y la relación albúmina-creatinina hay que solicitarla porque a veces con un clearance normal yo puedo, como pueden ver en estas situaciones, donde es mayor a 60, yo a partir de la presencia de proteinuria tengo elevado el riesgo de este paciente y tengo daño orgánico por hipertensión. Hasta acá entonces es lo que le tenemos que hacer a todos los pacientes. Ahora vamos a revisar algunas cositas de estudios o de evaluaciones que no vamos a realizar en todos los pacientes. De hecho, yo nunca solicité, por ejemplo, para medir la rigidez arterial, para medir la velocidad de la onda de pulso, carótido femoral, que sabemos que el valor mayor a 10 metros por segundo es el umbral para definir la rigidez de las grandes arterias en pacientes de mediana edad hipertenso. Esto es una forma de demostrarle entonces cómo se realizan, ya que sinceramente muchas veces no vamos a tener la posibilidad de hacerlo nosotros o de solicitarlo. Entonces se mide entre la carótida, donde se siente el pulso de la carótida, al manubrio external se hace una medición. Son todas mediciones que se van a incorporar en el software de la computadora. Lo mismo se realiza con el pulso femoral, que si se toma el pulso femoral y se marca. Se toma el pulso carotidio y se marca a la distancia que va desde el manubrio external. Lo mismo fíjense con el pulso femoral. Entonces se toman ambas mediciones y se ingresan en la computadora. Fíjense ahí, se ingresan los datos, el peso, la altura del paciente, se ingresan las presiones que se le toma al paciente, la sistólica, la diastólica, después se colocan unos electrodos para registrar específicamente la onda de pulso. Y lo que va a mostrar es la diferencia que hay entre la onda de pulso carotidia y femoral. Va demasiado lento para mi gusto. Yo después les paso si quieren el videito para que lo tengan con el sonido. Y este dispositivo, ustedes no sé si alguna vez hicieron, fíjense, Nosotros, algunos, en mi caso yo y los chicos que se fueron ahora de los residentes superiores, llegamos a rotar con Gustavo Staffieri, que hace esto. ¿Él ahí lo hace en la clínica del tórax o lo tiene acá, en el parque? No, lo hace en la clínica del tórax. Bueno, claro. Pero llegamos a ir algunas veces, así que... Bueno, y lo utilizaba muy frecuentemente, esporádicamente, en sus pacientes y derivados. La mayoría de los pacientes eran derivados para hacer el estudio. Bien. Así que sí. Bueno, entonces interesante porque tuviste la oportunidad de hacerlo. Seguramente ahí lo que tuviste oportunidad de hacer es el tema de la impedancia, la cardiografía por impedancia, sí, que es muy interesante. Pero esto hay que tener en cuenta que es esto, simplemente valor pronóstico del paciente porque nos está diciendo que tiene rigidez arterial. Hoy lo que se recomienda es en pacientes hipertensos de mediana edad. Obviamente si nosotros le hacemos esto a un paciente añoso, va a tener una velocidad incrementada. No sé si mandaban pacientes añosos. No, la mayoría eran pacientes jóvenes, con diagnóstico de hipertensión, sin otra causa aparente, diríamos, no, sin diagnóstico de hipertensión secundaria, o hipertenso de difícil manejo también, pero la mayoría eran pacientes jóvenes, una mediana edad de 30 a 50 años. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, pero sepan que no se pide de rutina. ¿Pedimos de rutina, dijimos, un fondo de ojo? No, por lo mismo que decíamos antes, porque en los pacientes con daño incipiente no hay buena reproducibilidad. Entonces, la retinopatía avanzada va a estar manifestada por hemorragias, por microaneurismas, por exudados duros o algodonosos y papiledema. Pero esto sí es altamente reproducible, es decir, todo el que haga un fondo de ojo en un paciente que tenga hemorragias, microaneurismos, exudados, los va a ver. Tenemos una buena reproducibilidad. Por lo tanto, hay un alto valor predictivo positivo de mortalidad. Pero la situación que les decía antes no tiene lo mismo. Entonces, los estrechamientos arteriolares, los cruces arteriovenosos son menos reproducibles, entonces no los solicitamos.
La recomendación actual es realizar un fondo de ojo en pacientes con hipertensión grado 2 o 3 o con diabetes, ya que en estos es más probable encontrar retinopatía avanzada. Entonces, son ejemplos de cruces arteriovenosos. No sé si alguna vez ustedes realizaron un fondo de ojo. La verdad que uno debería tener entrenamiento para realizar un fondo de ojo, aunque sea sin dilatación, sobre todo para el manejo de la hipertensión, de las emergencias hipertensivas, en las que la demostración de papiledema es un criterio que nos haría pensar en hipertensión maligna. Pero bueno, la realidad es que uno últimamente no está formado en realizarlo. En mi experiencia, cuando ingresaban los pacientes a la unidad coronaria le pedíamos sistemáticamente un fondo de ojo hecho por los residentes de oftalmología, pero eso se ha dejado de usar, y los pacientes no suelen estar evaluados desde el punto de vista del daño en la retina por su hipertensión. Este es un ejemplo de una retinopatía avanzada, donde hay papiledema, hay exudados, hemorragias. Es un caso muy avanzado que tiene absolutamente todo. El daño orgánico inducido por hipertensión, en fases asintomáticas, nosotros si hiciéramos una resonancia a los pacientes podemos encontrar infartos lacunares, microsangrados o atrofia cerebral, y le vamos a realizar, pero no lo vamos a realizar, pero por ahí el paciente viene ya con un diagnóstico porque si es un estudio de imágenes. Las pruebas cognitivas vamos a solicitarlas en pacientes con antecedentes que indiquen un deterioro cognitivo prematuro. Es lo que yo les decía, principal interrogatorio que hacemos para ver en qué pacientes debemos hacer una prueba cognitiva es un paciente que refiere claramente problemas de memoria. Los pacientes lo suelen reflejar, sobre todo las mujeres suelen ser más honestas en declarar pérdida de memoria. La resonancia encefálica la vamos a realizar en pacientes con alteraciones neurológicas claras, signos de foco, deterioro cognitivo, particularmente si entonces tenemos un paciente con pérdida de memoria, pero ya va a ser un paciente que vamos a manejar posiblemente en conjunto con un equipo con los neurólogos. Entonces, para todo esto, en nuestra anamnesis, nosotros lo que tenemos que interrogar son antecedentes de hipertensión del propio paciente y hábitos o factores de riesgo que vayan a condicionar la hipertensión. Todo lo que ustedes saben, el contexto de diagnóstico de hipertensión, los años de hipertensión, el tratamiento actual y los previos para evaluar si ya no hay efectos adversos por algunos fármacos, si hubo eventos adversos por algunos fármacos, por ejemplo, edema asociado a los calcio antagonistas, tos por IECA, si el paciente tiene gota, que sabemos que no vamos a poder utilizar diuréticos, el tipo de dieta e ingesta de sal, los hábitos sedentarios, las lipemias, porque es un factor de riesgo asociado, si hay antecedentes de menopausia precoz, si hay historia de hipertensión en los embarazos, sepamos que los pacientes que tienen preeclampsia tienen más riesgo de ser unas hipertensas crónicas en el futuro, si hay depresión y otros desórdenes psicológicos que hoy sabemos muy bien que están fuertemente asociados también al desarrollo de la ateromatosis precoz, y que pueden condicionar también los tratamientos. Hay tratamientos para la depresión que generan hipertensión. Entonces tengamos en cuenta todas estas situaciones. Y las enfermedades inflamatorias crónicas también son desórdenes que por un lado se asocian a enfermedad cardiovascular prematura, enfermedad coronaria, y también fármacos que van a generar hipertensión. Y después tenemos que interrogar sobre antecedentes o síntomas que sugieran daño orgánico por hipertensión. Todos los síntomas que ustedes saben para evaluar si ha tenido un infarto, si tienen una arritmia, si está revascularizado, si tuvo antecedentes de foco neurológico, motor, insuficiencia renal, todo lo que ustedes saben muy bien que ya nos están hablando de un paciente de riesgo, de alto riesgo. Y también tenemos que interrogar en nuestra evaluación inicial todos los síntomas o antecedentes que nos sugieran que esta hipertensión obedece a alguna causa. Dijimos que el 90-95% son idiopáticas o esenciales, pero hay un 5 al 10% que pueden tener una causa. En personas jóvenes más lo vamos a pensar, en personas que presentan hipertensión de manera severa después de los 40 también, la aparición o el empeoramiento entonces repentino de la hipertensión en personas mayores, la hipertensión grado 2 o 3 menores de 40 años, aunque tengamos en cuenta, recién me perdí porque estaba pensando esto, tengamos en cuenta que incluso en personas jóvenes, la causa más frecuente de hipertensión es
la esencial, o sea, no hay una causa, sigue siendo la esencial, no porque tengamos una persona joven, hipertensa, va a tener una causa secundaria, tenemos más probabilidades, pero la mayoría de los pacientes jóvenes hipertensos son esenciales. La enfermedad renal o del tracto urinario hay que interrogar, drogas, sobre todo también drogas oncológicas que hoy se utilizan para el tratamiento, por ejemplo, el cáncer de colon, pueden generar crisis incluso severas de hipertensión, episodios repentinos de sudoración, ansiedad, cefalea, palpitaciones que nos sugieran fibromocitoma, antecedentes de hipopotasemia, espontánea hundicidad por diuréticos, la debilidad muscular que nos sugiera hiperaldosteronismo, los síntomas de trastornos tiroideos, que en realidad yo no conozco un paciente que por problemas tiroideos sea hipertenso, no sé la experiencia de ustedes, pero si bien están descritas que el hipertiroidismo o el hipotiroidismo se asocia a hipertensión, la experiencia no es la misma en la práctica. Los ronquidos, las apneas del sueño, la somnolencia matinal, que a ustedes les puede sugerir entonces lo que hablamos antes, que es una apnea obstructiva del sueño. Y en el examen físico, lo que debemos hacer en nuestra evaluación es pesar, medir a los pacientes para tener un índice de masa corporal, medir el perímetro abdominal, que sabemos que es un factor de riesgo, y tenemos que comparar la presión entre ambos brazos, porque diferencias mayores de 20 milímetros de mercurio nos sugieren enfermedad vascular periférica o coartación de aorta, que sería una causa secundaria de hipertensión. La palpación de pulsos es importante porque pulsos reducidos a nivel radial, femoral o retrasados nos pueden sugerir también coartación, pero también los pulsos reducidos nos pueden hablar de enfermedad vascular periférica, entonces ustedes esto lo saben muy bien. El examen neurológico, haremos un examen básico, nosotros evaluaremos el estado cognitivo, como decíamos recién, por lo menos de forma somera, y veremos en qué paciente vamos a derivar, y la auscultación carotídea y cardíaca, fundamental sobre todo para demostrar la presencia de soplos, de carotidios, pensando en una enfermedad vascular avanzada, y a nivel cardíaco, soplos de estenosis aorta, o sea, toda la evaluación cardiovascular que ustedes saben, pero que tengamos en cuenta que el manejo va a ser diferente si yo tengo un hipertenso con estenosis aórtica severa, que si tengo un hipertenso que no tiene una valvulopatía. La palpación y la auscultación de riñones, buscando agrandamientos en poliquistosis, soplos de estenosis de arterias renales, y signos de Cushing, acromegalia, enfermedad tiroides, estigmas cutáneos de neurofibromatosis, obligados para este descarte de causas secundarias de hipertensión. Entonces, el laboratorio básico que vamos a realizar en todo paciente es un hemograma completo, glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, porque debemos buscar otros factores de riesgo. Sabemos que podemos tener un paciente con glucemia en ayunas normal, porque se estuvo cuidando los días previos, y una hemoglobina glicosilada elevada, que nos habla de que es un paciente diabético. No, y hay muchos casos de eso, entonces no nos basemos solo en una glucemia en ayunas, sobre todo en aquel paciente que nos da un valor de glicemia alterada en ayunas, pidamos una hemoglobina glicosilada y diagnostiquemos la diabetes, que es un factor fuerte de riesgo. Colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos, uricemia, más que nada, porque sabemos que es un factor adicional, pero también que nos va a condicionar en el tratamiento, el fármaco que vamos a elegir, creatinina plasmática, cálculo del filtrado glomerular, un ionograma plasmático, y en la orina completa lo fundamental es el cociente albúmina-creatinina. Entonces, con todo esto, nosotros ya podemos hacer una estimación global del riesgo cardiovascular de este paciente. Nosotros, cuando hacemos diagnóstico de hipertensión, nosotros hacemos diagnóstico de esta variable fisiológica, sino que tenemos que estimar el riesgo global del paciente, y lo hacemos automáticamente siempre. Entonces, independientemente de los valores de presión arterial, el antecedente de enfermedad cardiovascular, renal o cerebrovascular establecida habla de un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. ACV isquémico hemorrágico, AIT, infarto revascularizado, insuficiencia renal crónica, enfermedad vascular periférica, retinopatía avanzada, y la ateromatosis, aunque asintomática, diagnosticada en un test de imagen. Pero habitualmente esta ateromatosis no es simplemente, por ejemplo, encontrar una placa carotidia, que eso lo vamos a encontrar muy frecuentemente, pero quizás una placa carotidia mayor al 50%, aunque sea sintomática.
Ahora, descartando todo esto, podemos tener un paciente que en nuestra evaluación inicial, porque hicimos diagnóstico de diabetes en forma simultánea, ya tenemos un paciente de alto riesgo, o que tenemos valores extremos de un factor de riesgo individual, por ejemplo, un colesterol total mayor a 300, o un valor de presión arterial muy elevado. Si la evaluación inicial, la presión fue mayor a 180-100, bueno, ya el paciente es, por su valor propio de presión arterial, de alto riesgo cardiovascular. O hacemos evidencia de daño orgánico por hipertensión, es decir, en nuestra evaluación inicial, el paciente hipertenso, encontramos signos de hipertrofia ventricular izquierda en el electro y evidencia de enfermedad renal crónica, y entonces ya es alto riesgo cardiovascular. Hay también formas de estimar el riesgo por los sistemas, distintos scores, distintas tablas. El sistema SCORE es el que utiliza o estima el riesgo de muerte a 10 años en base a la edad, el sexo, el tabaquismo, el colesterol total y la presión arterial sistólica. A mí no me gusta tanto utilizar eso, pero sí es interesante la tabla que aporta la Escuela Europea para la estimación del riesgo, en base, que tiene en cuenta la presión arterial, los niveles de presión arterial, y si tiene factores de riesgo adicionales o si ya hay daño orgánico por hipertensión o diabetes. Es decir, lo mismo que veíamos antes. Más allá de los valores de presión arterial, fíjense, un paciente con presión normal alta, pero que ya tiene daño orgánico por hipertensión, es decir, un paciente con presión normal alta, pero que tuvo un infarto, ya es de muy alto riesgo cardiovascular. Ustedes saben muy bien que ese paciente va a estar con aspirina por su infarto, va a estar con las estatinas, pero es un paciente que yo le tengo que bajar los valores de presión arterial. Que no lo voy a poder bajar del riesgo al paciente, pero que sabemos que lo vamos a seguir más de cerca. Pero podemos tener un paciente con presión normal alta, que tiene 3 o más factores de riesgo, que ahora se los voy a mostrar, o que tiene ya daño orgánico por hipertensión o diabetes, y es alto riesgo a pesar de que la presión es normal alta, ¿sí? Pero bueno, fíjense que pacientes con presión normal alta, pero con un factor de riesgo o sin factores de riesgo son bajos. Lo inverso, podemos tener pacientes que tienen valores de hipertensión ya en nivel 1, pero como no tienen otros factores de riesgo, son bajo riesgo. Y este paciente con bajo riesgo, yo posiblemente lo pueda esperar antes de tratarlo con fármacos. Y me puedo esforzar en tratar de que baje la presión arterial con modificaciones del estilo de vida. Los factores de riesgo adicionales que se incluyen en esta tabla son los que ustedes tienen acá. Si el paciente hipertenso tiene más de 55 o la mujer más de 65, si fuma, si tiene un colesterol elevado, o triglicéridos o HDL bajo, o triglicéridos elevados, o si su perímetro abdominal es mayor a 102 en el hombre, mayor a 88 en la mujer, o si la glicemia está alterada en ayunas, o si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, son factores de riesgo que incrementan el riesgo en este paciente, que me van a motivar a mí al tratamiento más precoz. Perdón todo el ruido que hay acá en esta casa, que voy a silenciar en un minuto. En un segundito. Bien. A mí Pedro me dijo que yo les di 50 minutos de clase, ya llevamos un poquito más. Por eso, para evitar el cansancio de ustedes, porque todo lo que sigue siguiente es todo tratamiento. ¿Lo dejamos para la próxima? ¿Les parece? Sí, yo creo que sí. Con esto hicimos una evaluación